También decir que dar la bienvenida, buenos días, buenas tardes a los hermanos que nos acompañan desde México, de Guatemala, desde Lima, desde Perú, que es bienvenido y que aquí estamos para lo que necesitéis. Y ya sí, os presento tanto a Raquel como a Pablo, a Raquel Barriola. Tanto Pablo como ellas pertenecen al grupo Scout Nuestra Señora del Carmen, del Puerto de Santa María, de Jerez. Llevan desde los 9 añitos, o sea que llevan toda su vida Scout con el grupo, o nunca hayan pasado el grupo. Y ahora mismo, por ejemplo, Pablo es seminarista y colabora con la agrupación Esperanto, con el proyecto ahora mismo también que tiene la delegación de Jerez de la oración Scout. Los viernes de cada mes realizan una oración. Y Raquel lo mismo, Raquel colabora en maestra y también enseña en Grupo Scout. Así que os dejo con ellos para que tengamos una buena charla. Estaré atenta al chat, si hay una duda, por ponerla por el chat y se irá dando paso conforme vayan las preguntas. Os pediríamos que a todos os silenciéis y que tengan una buena tarde. ¿Qué tal a todos? Pues como ha dicho Encarni, mi nombre es Pablo y bueno, yo voy a empezar con una pequeña introducción de esta fogata, ¿vale? Y después le daré paso a Raquel e iremos tratando varios temas, ¿no? Hemos dividido la fogata pues en esta pequeña introducción que yo os voy a dar. Después vamos a trabajar un poco de doctrina católica. Trabajaremos ya, hemos hecho 2 bloques, ¿no? En los que trabajamos castores, lobatos y rangers, por un lado, por asemejanza un poco más de edad, y después pioneros, rutas y responsables, ¿vale? En otro bloque. Y bueno, este pilar, ¿no? El pilar de la fe, muchas veces es uno de los que nos resulta o el más complicado, ¿no? Por desconocimiento muchas veces o por cómo trabajarlo, o yo qué sé, por 1000 cosas, ¿no? En los grupos muchas veces el que dejamos un poco más de lado. Yo quiero, bueno, resaltar hoy, ¿no? Y yo creo que es el pilar fundamental sobre el que los otros dos, país y responsabilidad, se posa, ¿no? Y que desde la fe, pues en nuestro movimiento podemos abarcar todos los objetivos, ¿no? Y relacionarlos unos con otros, porque al final podemos crecer y podemos siempre buscarle un sentido en la fe, un sentido en el país, un sentido en la responsabilidad desde este pilar, ¿no? Y bueno, con esto, bueno, es verdad bueno, que la fe hoy en día para los niños es algo difícil trabajarlo, ¿no? Muchas veces por la situación en la que viven cada uno, por la situación familiar o por el grupo a lo mejor pues está un poco más desvinculado de la fe o no todos los responsables creen de la misma forma o 1000 cosas, ¿no? O no saben trabajarlo. No tenemos que ser santos, ¿no? Yo soy seminarista, pero yo entré este año en el seminario y yo aquí lo digo, no, yo aspiro a ser santo algún día, ojalá, no igual que todos los que somos bautizados, pero no, ahora mismo yo estoy en un proceso de aprendizaje y yo estoy pues aprendiendo un poco de todo, ¿no? Y no me sé ni el catecismo de pe a pa, ni tengo la verdad absoluta, así que bueno, lo que os pueda ayudar hoy, ¿no? Con esta fogata, pues bienvenido sea, ¿no? Y bueno, la realidad de nuestro movimiento a lo mejor tampoco es ser un grupo de catequesis, pero es verdad que desde que somos un movimiento de iglesia y por ello un movimiento llamado a evangelizar. Y bueno, en esta pequeña introducción, ¿no? Pues quería os resaltar un poco, ¿no? También el que, como os comentaba antes, que desde el pilar, desde la fe, pues podíamos trabajar otros pilares, ¿no? Yo aquí ponía, en la pequeña introducción así que me hacía, ¿no? Ponía pues que desde las enseñanzas de Jesús, como son la acogida a los pobres, la ayuda con la parábola del buen samaritano, con la Laudato Si, que es el cuidado de la casa común que venimos trabajando ya desde hace algunos años, pues podemos sacar objetivos de fe, ¿no? Y desde ahí vincularlos. Y desde y de objetivos de responsabilidad, pues igual, ¿no? Pues trabajar a lo mejor, aquí me resaltaba, ¿no? La soberbia, ¿no? El no creernos mejores que los demás, ¿no? El no ser superiores, el no discriminar, ¿no? Pues ponía también un poco la parábola del publicano, ¿no? Y trabajar la responsabilidad desde ahí.
Y así con estos pequeños ejemplos, ¿no? Pues quería poneros que bueno, que todo está relacionado, ¿no? Y si le buscamos la forma, pues podemos relacionar y hacer de los objetivos de FE, ¿no? Pues que sean más fáciles de trabajar en nuestro grupo y que no nos sea tan costoso, ¿no? Y a lo mejor, pues, a los niños muchas veces le preparamos actividades, pues, que no, pues, porque como nosotros mismos no nos preparamos bien o no nos vemos capacitados y al final, pues, son un tostón y eso hace que tanto sea un poco dañino a lo mejor para los niños, porque no queramos llegar al objetivo que nos planteamos y que sea para nosotros también, ¿no? Porque es algo que hacemos como un poquito con desgana. Es cierto que para trabajar el objetivo de FE necesitamos un principio de creencia, ¿no? O por lo menos una pequeña inquietud en nosotros en la fe cristiana, en este caso, que es el nuestro. No hace falta que seamos los más santos, ¿no? Como decía antes, pero sí que tengamos esa inquietud, esas ganas de formarnos, estar proactivos, ¿no? A querer aprender y a querer enseñarnos, ¿no? Porque la fe es algo complicado de transmitir y si nosotros somos los primeros que muchas veces no nos formamos y no creemos, es muy difícil que le hagamos llegar a los niños eso. Después, pues es verdad que para los que a lo mejor para las ramas más pequeñas con los pioneros, ¿no? El caso que son un poco más grandes y se cuestionan todo ya y cada vez más, ¿no? Pues yo me hacía la referencia aquí, ¿no? Un poco con a los que no nos gusta el café y queremos empezar a tomar café. No nos vamos a tomar un café solo, sin nada, porque nos va a resultar amargo, no vamos a querer probar otro café, porque no nos gusta. Entonces, algo que, pues la fe tenemos que ir trabajándolo poco a poco. Es algo que tenemos que ir aumentando un poquito la dosis, ¿no? Yo decía, pues empezamos con el café con leche, después el manchado, después, ¿no? Hasta que podamos llegar a ese café puro que queremos tomar y que queremos transmitir a los niños, ¿no? Y que los niños tomen. Como decía Cándino también, aquí, por ejemplo, yo estoy con un compañero aquí del seminario, Pablo Mula, que también es seminarista Scout, pues llevamos el tema de las oraciones Scout aquí en nuestra delegación, ¿no? Era algo que veíamos muy importante retomar esta actividad que ya se hacía de antes, porque es un momento en el que los responsables, que les sirva, está enfocado sobre todo a responsables y rutas, es un momento en el que los responsables no hacen nada, porque lo preparamos nosotros, y el responsable que viene a recibir. Viene a recibir de ese encuentro y demás. Y es verdad que nosotros hemos empezado, como decía, ¿no? Con este ejemplo, ¿no? Hemos empezado adoraciones Scout, pues no hemos empezado una hora de adoración, sino que hemos empezado una media hora primero de dinámica y después media hora de oración, animándolo con cantos, haciendo con pequeños momentos de silencio, pero a lo mejor no vamos a poner un niño o nosotros mismos, que muchas veces se nos hace pesado, no nos vamos a poner delante del sagrario, de un santísimo, ¿no? A una hora completa de oración en silencio, porque somos primero nosotros los que a lo mejor no tenemos esos recursos para afrontarlo, ¿no? Y se nos hace pesado y no estamos en la oración, sino que estamos en otra cosa y, como decía antes también, pues no nos sirve, ¿no? Hemos estado una hora y no hemos estado en lo que teníamos que estar. Bueno, también comentaros que, bueno, que las preguntas que os vayan surgiendo y a medida que vayamos pudiendo, porque nos las vayáis haciendo para que esto sea algo dinámico, que no sea solo una charla por parte de Raquel o por parte mía, sino que, bueno, que las inquietudes pues, que os vayan surgiendo sobre el tema y sobre todo, pues al final, si queréis, pues situaciones que se os hayan dado en los grupos, a lo mejor pues con los niños o con los crales, en las que os podamos a lo mejor ayudar, pues nos preguntáis y entre todos pues vamos formando también esta formación y esta fogata para que nos sea más amena y más constructiva, porque a lo mejor la situación que se os da a algunos, pues es también, no sé, es que no sé los grupos ahora mismo que estáis por ahí, pero de los que conozco, a lo mejor lo que se le da a Candelaria, pues les pasa a los de San Benito, que he visto por ahí que está Gabriel y Keke, ¿no? Que son de aquí de Jerez. Pues eso, ¿no? Ya darle paso a Raquel y nada, espero que os sea provechosa la formación. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo os voy a introducir un poquito, de una manera, voy a intentar que sea lo más didáctico posible, voy a usar una presentación para que sea todo más dinámico. Como decía Encarni al principio, yo soy maestra y entonces, bueno, a mí me gusta un poco utilizar los recursos que utilizo en clase para explicar las cosas. En cualquier momento, pues cualquier pregunta que tengáis, pues si la ponéis por el chat y en cuanto que se pueda contestar, se, se hace. ¿De acuerdo? Entonces voy a aprovechar para poner la presentación. Voy a comenzar con la presentación. Muy bien. Bueno, pues yo quería empezar con esta imagen de aquí, que no sé si muchos la conocerán, pero es una cosa muy minúscula, ¿no? Sin embargo, la usamos a menudo para condimentar, para hacer salsas. Supongo que más de uno lo conoce, ¿no? Pero lo increíble, lo curioso es como algo tan minúsculo, algo tan pequeñito como puede ser un grano de mostaza. eh, y lo increíble es cómo consigue pasar a ser algo tan grandioso como esto, ¿no? Pues con esto, ¿qué queremos decir? Pues que en eso consiste nuestro papel, o de eso pretendemos conseguir un poco en esta formación. Conseguir encender esa fe o hacerla crecer, de ese granito de mostaza a ese árbol grandioso, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, en concreto Jesús, ¿no? Nos dice en la Biblia eh, que si tuviéramos, ¿no? O si tenéis esta fe como un grano de mostaza, pues seríamos capaces de decirle a un monte que se moviese y, y ese monte se movería y que nada no será imposible si nos lo creemos. Entonces yo creo, o quería empezar por aquí porque eso es lo que nos debería de impulsar a todos, ¿no? Es lo que realmente primero nos tenemos que creer, que podemos conseguir eso. Y claro, para eso hay que tener esa fe también, ¿no? ¿Por qué usa Jesús en su parábola un grano de mostaza? Pues muy bien. Primero, pues porque es una semilla y, claro, la semilla tiende a crecer. Entonces, mm, vuelvo a la idea de partida. En nosotros está un poco trabajar esa semilla para conseguir que ese árbol dé fruto y que sea así de grandioso, ¿no? Y después, pues, en las parábolas muchas veces hacer referencia con las parábolas hace referencia a un cierto sentido, ¿no? O algo que nos quiere hacer comprender. ¿Y qué nos quiere hacer comprender realmente con la fe? Pues que gracias a la fe vamos a conseguir tener esa sensación, ese conocimiento pleno de su reino o esa experiencia de, de que Dios nos acompaña, de que Dios está con nosotros, de que es posible su reino y su eternidad, ¿no? Aquí. ¿Y por qué comento todo esto? Bueno, pues esto es lo que nos debe de mover a nosotros y lo que queremos conseguir, ¿no? O que se supone que queremos conseguir en nuestros educandos. ¿Qué es la fe? Pues partiendo de que la fe es un don sobrenatural. Es algo que Dios pone en nuestro corazón. Es algo que no se da con puro conocimiento. Sí, necesitamos tener conocimiento o formación para que esa semilla de la que estamos hablando pues dé fruto y germine y se prenda en nosotros, ¿no? Pero realmente es una gracia de Dios. Y nosotros lo único que podemos hacer es intentar, somos como el mechero, ¿no? Intentar que prenda esa llama.
intentar que se encienda en nosotros y que por supuesto que se encienda en nuestros niños. ¿Y cómo se consigue? Pues a través de la experiencia. Pero hay que tener claro siempre que es una cuestión de plena libertad. Es decir, el Señor nos lo quiere dar, quiere que nosotros tengamos esa confianza plena en Él, pero respeta nuestra libertad. Entonces, igual que la respetan nosotros, tenemos que tenerlo presente para respetarlo también en nuestros niños. Entonces, nosotros solo tenemos que intentar que germine, que prenda, pero eh, cada uno libre y voluntariamente decide si quiere esta fe, si decide confiar en Dios, porque al final la fe es confiar en Dios. ¿Y cómo vamos a conseguir esto, no? ¿Cómo vamos a conseguir que prenda esa llama? ¿Cómo vamos a conseguir en nuestros niños, pues, que, que ellos sean capaces de identificar la presencia del Señor, tal y como los discípulos de Maús, ¿no? En esta cita? Que, ¿cómo conseguimos que ellos lleguen a decir esto? ¿Cómo puede ser si el Señor estaba con nosotros, ¿no? ¿Y cómo puede ser que no lo reconociéramos? ¿Y cómo lo reconocieron, no? Pues lo reconocieron en la fracción del pan, precisamente, en la Eucaristía. ¿O cómo vamos a conseguir de ellos que los castores sean capaces de rezar y decir, ayúdame, Señor, a ser un buen castor? ¿O cómo conseguiremos que los lobatos quieran decir en su oración, danos la gracia de amarte más y más? O los rangers, a que ellos quieran que el Señor les enseñe a ser generosos y hacerlo de corazón. A nuestros pioneros enseñarles a ser humildes, a tener un corazón leal, o a nuestros rutas que sean conscientes de que hay peligro y que sean capaces de pedirle al Señor que sea Él el que los libre de ese peligro. Y ser capaz de resistir o ser fuerte, firme en su fe ante las influencias del mundo. Pues muy bien. La mejor forma de conseguirlo, o el primer y mejor pedagogo que hay, pues por supuesto fue Jesús, ¿no? ¿Y cómo nos enseñáis? Bueno, pues también lo tenemos muy claro. Yo pienso que todos los que estamos aquí, si no, no estaríamos recibiendo esta formación, ¿no? Eh, lo tenemos claro. Entonces, hay tres pilares fundamentales. Uno es a través de su vida y nosotros vamos a intentar, pues como él es el mejor pedagogo, pues transmitir precisamente esto a, a nuestros educandos, a que conozcan la vida de Jesús, conocer cómo él se relacionaba con los que tenía alrededor, conocer cuáles eran sus valores fundamentales, pues su humildad, su caridad, su paciencia, su amor al enemigo, por supuesto. Todos esos valores que queremos que ellos lleguen a impregnar en sus vidas. Otro de los pilares fundamentales de Jesús pues, era su pedagogía. Por supuesto, tenía clara su doctrina, tenía clara también su forma de enseñar a los demás con autoridad, ¿no? Incluso hay algunas de las lecturas que también hablan de esto, de cómo puede ser que nos enseñe con esta autoridad, ¿no? Pero este no era el hijo del carpintero. También, por supuesto, y esto es una cosa fundamental en la que yo creo que nos tenemos que basar, y es que él sabía exactamente a quién le transmitía su mensaje. Sabía a quién le transmitía su mensaje y usaba palabras que pudieran entender, y también sabía a quién le podía hablar de una manera y de otra. Y normalmente al pueblo le ayudaba con las parábolas. Y después, cuando tenía a sus apóstoles más cerca, les hablaba más clarito. Pues esto lo tenemos que tener en cuenta para nosotros, ¿no? En nuestro día a día de nuestras unidades. Adaptar el mensaje. Y por supuesto, bueno, pues yo creo que, como decía antes, todos los que tenemos, los que estamos aquí, seguramente tengamos alguna experiencia concreta de fe. Y algunos tendremos milagros más grandes que otros, probablemente.
Pero Jesús sobre todo hizo milagros. Y hizo milagros porque también conocía nuestro corazón duro, nuestra capacidad de razonamiento y quererlo entender todo, ¿no? Y se fundamentó mucho, hizo milagros para que el pueblo y para que incluso los apóstoles supieran y tuvieran certeza de su existencia, de su verdad, de que todo lo que él dice y de lo que decía se iba a cumplir. Y esto es súper importante que lo tengamos claro. Nuestra fe debe de basarse también en, en experiencias de fe, en certezas que tenemos en nuestra vida, para que así nosotros podamos ayudarlos a ellos. Bueno, ¿y qué características debemos tener nosotros como educadores para que realmente esto se pueda dar y se haga con una solidez, ¿no? O un fundamento. Bueno, pues como decía Pablo al principio, se debe, se debe ser agente evangelizador. Es verdad que contamos con esa libertad que he comentado antes. Es verdad, sobre todo, que no somos catequistas, ¿vale? Lo que nosotros buscamos es transmitir la fe, pero no desde el conocimiento. Y en esto creo que también debemos de tenerlo muy claro. Debemos de basarnos sobre todo en experiencia, en algo sólido, no en teoría. Pero a la vez debemos ser fieles al mensaje. No nos vamos a inventar, no a sacarnos cosas de la manga o a poner nuestro pensamiento, ¿no? Eh, Estamos llamados a transmitir verdadera, o sea, a indicarle lo que Jesús quiere que sepamos, ¿no? Somos puro transporte del mensaje. Después, pues como educadores debemos de ser un referente y va a ser fundamental para que eso pueda calar en ellos, de manera que incluso no consigamos ser insustituibles para ellos, por nuestra coherencia, por nuestra forma de hacer también. Y por supuesto, bueno, pues yo aquí parafraseo un poco a Juan Pablo II en una reunión que tuvo con profesores de religión en Granada, en un encuentro, ¿vale? En el que dice que sobre todo debemos, las palabras, digamos, se las lleva el viento, debemos basarnos en una fe asumida, como un estilo de vida. Para ayudar a los alumnos, para ayudar en este caso a los educandos, a encontrar la respuesta cristiana a la búsqueda del sentido último de nuestra existencia. Y eh, una respuesta a los interrogantes profundos de su vida. A cada uno, por supuesto, desde su etapa de la vida. ¿Y cómo lo haremos? Pues claro, diréis, pues con actividades, ¿no? Aquí a lo práctico, Raquel. A mí llévame al terreno. Bueno, pues es verdad que no os voy a dar datos prácticos, muchos datos prácticos, pero sí que es verdad que creo que lo más importante que debemos tener claro, o que me gustaría que sacarais en claro de esta formación, es que eh, al final debemos adaptar el mensaje en función de quienes tenemos delante. Y, por supuesto, necesitamos nosotros hacer un trabajito antes, ¿no? Pero claro, sobre todo, la formación no es para deciros actividades, sino me gustaría que sacarais en claro que igual que crecemos como personas, ¿vale? Físicamente, dentro de nosotros, de todo ser humano, hay unos principios básicos, ¿vale? La mayoría generales y un crecimiento interior. Y entonces todo lo que vamos a plasmar hoy, o lo que voy a intentar plasmar, se basa en esto, en cómo, en haceros un poco partícipe o conocer cómo puede llegar a crecer este interior de cada uno para que vosotros después, conociendo vuestras unidades,
y a vuestros niños que tengáis, cada uno tendrá una etapa distinta, seáis capaces de adaptarlo. Entonces, en este sentido, el primer paso es poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, o quiero poneros un ejemplo, y en este momento voy a dejar de compartir aquí, que yo creo que va a ser muy bueno para vuestras vidas. De hecho, creo que primordial, ¿vale? Voy a poner una actividad y después simplemente os voy a preguntar qué tal, qué os ha parecido o cómo os habéis sentido. ¿De acuerdo? Voy a volver a presentar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, nos saludamos los hijos de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, nos saludamos los hijos de Dios. El Padre es el que pensó en crearnos, el Hijo nos enseña cómo amar, y el Espíritu Santo que viene a ayudarnos a que todos vivamos en paz. Y el Espíritu Santo que viene a ayudarnos a que todos vivamos en paz. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, nos saludamos los hijos de Dios. Bueno, pues como os decía, es una actividad fundamental para vosotros, para vuestra vida. En la etapa justa en la que estáis ahora mismo, en etapa de vida, primordial que sepáis esta canción. No sé, ¿qué os ha parecido? Alguien que me muestre sus impresiones. Yo no puedo poner la cámara, ¿vale? Porque me pilláis fuera. Marta, perdón. Tengo que quitar esto, un momentito. ¿Vale? Dime, Marta. A mí me ha parecido muy divertida. Me lo Pero paso te- súper bien. Me ha faltado bailar. Pero te parece súper apropiada para ti ahora mismo, para tu etapa de vida, ¿verdad? Pues por supuesto, siempre viene bien. No sé, ¿qué os parece a los demás? A mí me pareció estupendo. Él da ideas no muy así, o sea, muy modernas para los chicos de ahora. El hecho de hacer así el Espíritu Santo cuando uno está acostumbrado o cuando a uno le enseñan de otra manera, creo que eso lo hace muy bonito, aparte del ritmo. La verdad que me ha gustado bastante. Es una forma muy bonita para enseñarles a ellos la fe, que la Pero verdad Leti, que... mira, perdona que te interrumpa, ¿vale? Sí, Yo lo que quiero es saber qué os ha parecido a vosotros para vosotros. Es decir, yo os he dicho, os voy a enseñar una actividad que os va a encantar y que necesitáis en vuestra vida. ¿Qué tal? En a relación a mí eso. Sí, me sí. ha parecido estupendo y la verdad es que me hizo recordar cuando estaba muy presente en iglesia y retomar, ¿verdad? Entonces, en mi persona me ha parecido excelente y hasta he sentido así como algo especial por el hecho de estar hablando de Dios, Hijo y Espíritu Santo.
Ok, pues muchas gracias, Leti, por compartir. Me alegro de que te haya provocado eso. Vale, pero yo voy a algo como más concreto, más específico. Yo necesito saber si a vosotros en concreto, bueno, me encanta, ¿no? Que le haya evocado eso, pero ¿necesitáis o creéis que este mensaje tal cual os lo he transmitido a vosotros, no sé, os llena, os dice de repente, Víctor creo que tiene la mano levantada, ¿no? Vale. Ya, mi turno. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola. Sí, Sí, Vale. Saludos desde las Islas Afortunadas y las Canarias. Hola, Yo puse ahí un mensajito en el cuadrito que tenemos para escribir. Aparte de estar llenos de Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que sentirlo. Yo llevo en el movimiento católico desde el año 87, ¿verdad? Anteriormente empecé como lobato en Scout de España y ya después me formé como persona, como católico en el movimiento Scout. Yo creo que a los responsables le falta mucho de Espíritu Santo, ¿verdad? perdóname, Víctor, discúlpame que te interrumpa, ¿vale? Es que yo no he terminado la presentación. Entonces, es simplemente, esto es un pequeño inciso. Entonces, discúlpame, de verdad, lo siento muchísimo en interrumpirte. Si te parece, esto lo seguimos hablando cuando termine, ¿vale? Pero Claro. es que realmente todavía queda bastante. Simplemente quería saber, en concreto, esta actividad. A ver, voy a lo concreto, ¿vale? Pienso que no está adaptada para adultos. Vale, lo concreto es si no sientes el Espíritu Santo. No, 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 no me refiero a eso, me parece estupendo, ¿eh? Pero lo que yo pretendía provocar un poco con esta actividad es que os dierais cuenta de que esta actividad pues no está enfocada a adultos, ¿de acuerdo? Porque voy a continuar mi presentación ahora con esto que os quería hacer reflexionar, y es que necesitamos adaptar las actividades al oyente. Necesitamos adaptar las actividades a nuestros educandos. Entonces, por supuesto que a los mayores nos llena también esta actividad. Yo muchas veces en el día a día, bueno, he puesto una canción que le pongo a mis niños en el cole, en concreto. En el día a día, cuando yo escucho también estas canciones, pues a mí, por supuesto, también me sirven y me ayudan. Pero justo en mi etapa de vida en la que yo me encuentro ahora, pues probablemente esto sea, pues como decía Pablo, un poco la papilla, ¿no? A ellos hay que darle un poquito las cosas desmenuzadas. Él hablaba, ¿cómo era? Del café. Yo en concreto hablo de desmenuzar. Y cada uno necesita alimentarse según la etapa en la que se encuentra de la vida. Y es de lo que voy a intentar haceros un poquito consciente a partir de este momento de la presentación. Por eso quería hacer este pequeño inciso y poneros la canción. Probablemente un adulto con sus problemas del día a día, con sus dificultades diarias eh, o con su situación, si le pone una canción, pues le ayuda, le alegra en un momento determinado. Incluso le puede recordar momentos en los que se ha sentido muy cerquita de Dios y estupendo, genial, pero probablemente se quede pues en papilla y un adulto necesite más, pues a lo mejor el plato bueno de guiso, de potaje o algo contundente, ¿no? Pues partiendo de aquí, voy a seguir con la presentación y os voy a ir desmenuzando un poquito lo que necesitaría. Bueno, os voy a ayudar a comprender esas fases de la vida, ¿no? Respecto a la moral y respecto a la religiosidad. ¿Cómo vamos creciendo? No solo físicamente, sino las características que vamos teniendo en nuestra persona a lo largo de las distintas etapas de la vida.
Todo ello, por supuesto, para que después seáis capaces de adaptarlo a vuestros niños, ¿no? Niñas. En este sentido, bueno, pues, como os decía, os voy a presentar lo que necesitamos saber un poco para adaptar las actividades. En primer lugar, los criterios que necesitamos para elegir las actividades. Y estos criterios van a ser fundamentalmente tres, pero os lo voy a mostrar un poquito dentro de unos segundos. Y en segundo lugar, las características que debemos de tener, que tienen los niños, los educandos. Esas etapas distintas en la vida en las que ellos se encuentran según la rama en la que están. Los criterios, pues como decía, son tres, básicamente. El primero de los criterios es la significación. ¿Qué significa este criterio? Bueno, pues que fundamentalmente debemos mostrarle algo que tenga sentido para su vida, algo que pueda responder a sus interrogantes y así pues hacer crecer esa fe que empieza desde algo muy pequeñito, que a lo mejor simplemente es una emoción en un momento concreto, a lo mejor simplemente es una vivencia con sus amigos, pero que para que vaya siendo poquito a poco cada vez más grande y sobre todo de cara al mensaje de Jesús, pues mostrárselo con su día a día, mostrárselo en su vida, plasmarlo de verdad en su vida, aterrizarlo. Es que esté conectado con sus intereses. En segundo lugar, la interiorización. Bueno, perdonadme, en cuanto a la significación, podemos hacer actividades, por daros también alguna ideilla, ¿no? Eh, Sobre todo, pues, de buscar alguna cita bíblica y que ellos puedan comentar qué conclusiones sacan o las actividades que solemos hacer, porque básicamente las actividades no van a cambiar vuestra forma de enfocarlo probablemente. Videoforum sobre alguna película que hayan visto, alguna canción en concreto que hayáis trabajado, a lo mejor en otro de los pilares, en país, en responsabilidad, ¿no? Algo relacionado con sus intereses en otro ámbito, pero que vosotros queráis darle esta significación. Buscar el significado auténtico en cosas del catecismo, por ejemplo. Eso normalmente no lo solemos hacer en los scouts, pero sin ir a ser catequistas, sí aprovechar esto, aprovechar la base para ayudarlos a ellos a conocer el mensaje. Bueno, como decía, el otro criterio que vamos a usar es la interiorización. Es decir, conseguir encender en ellos las ganas de que estos valores sean lo que ellos quieren para su vida. Porque al final se trata de que ellos libre y voluntariamente decidan que esto es lo que ellos quieren, lo que va con ellos, ¿no? Para ello, bueno, pues las actividades de interiorización cambian un poquito. Son más enfocadas a que ellos reflexionen, a que ellos tengan momentos de oración. La oración es muy importante, algunas veces la abandonamos. Eh, en los scouts porque damos más prioridad a los otros pilares, ¿no? También a conocer la liturgia, a conocer el magisterio de la Iglesia. Como decía, siempre desmenuzado del poquito al más, pero no olvidando dónde estamos, ¿no? Y por último, el siguiente criterio sería la expresividad. Y este, digamos que sería una actividad que tendría como pasito siguiente, porque debe de partir de sus propias experiencias, de lo que ellos ya tienen y compartirlo con los demás. Entonces, esto va más orientado a compartir vivencias, va más orientado a que ellos puedan expresar lo que ellos han vivido o lo que ellos sienten o lo que ellos creen que es, ¿no? Así que aquí podemos meter actividades como que ellos sean los que hagan oraciones, los que ellos las crean, los que ellos las realicen, a partir de algo en concreto que queramos que trabajen, o cómo ellos han sentido alguna actividad
que habéis hecho en algún campamento, incluso en alguna oración, cómo ellos se han sentido, dárselo a conocer a los demás. Ya no es algo solo íntimo de ellos solos, ¿no? También, por supuesto, aquí entran todas las actividades que hacemos con ellos habitualmente de hacer murales, hacer pósteres, hacer carteles. Muchas veces hacemos carteles y no nos da vergüenza, no nos da respeto hacer carteles para que ellos presenten su empresa, por ejemplo, o su aventura. Y sin embargo, tendemos a no usar carteles para este tipo de cosas y aparcarlo un poco más, ¿no? Es como, bueno, fe es solo rezar. No, tampoco es rezar solo. A veces pueden hacer presentaciones muy enrolladas. Y después, pues también aquí entra todo el tema de vivencias suyas, pues con su familia, con su círculo de amigos, con su entorno en el cole. Y aquí entran todas las actividades de a lo mejor simplemente abrir un debate y que ellos puedan decir, oye, pues esto que lo hacemos mucho, sobre todo en los consejos de ley, ¿no? Y en las asambleas, las reflexiones personales y el desarrollo personal, el progreso personal. Y ahí es cuando ellos hablan un poquito más de su, o se abren un poquito más a cómo se sienten. Pero también se puede hacer en momentos puntuales, es aprovechar y utilizar solo momentos concretos para hacer esto. Bueno, pero lo fundamental es que conecte con su vida. ¿De acuerdo? Bueno, y a continuación pues vienen un poco las características de los educandos, es decir, cómo se desarrolla esta moralidad en ellos, esta religiosidad. Muy bien, pues ahora sí que nos vamos a meter un poquito ya en las etapas de cada uno. Los castores, ¿cómo es la moral de un castor? O cómo se está desarrollando la moral en un castor, y en un lobato y en un ranger. Y el resto de las etapas se las dejo ya a Pablo. Los castores. Bueno, pues vamos a hablar de la moral y de la religiosidad y voy a intentar ser un poquito más breve. ¿De acuerdo? La moral, ¿por qué distinguimos un poquito la moral y la religiosidad? Para que seamos un poquito conscientes de que la moral es una cosa y la religiosidad es otra. La moral es lo que se desarrolla, digamos, por igual en todas las personas y la religiosidad es a lo que nosotros lo queremos llevar a ellos y es a esa relación con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a explicar un poquito cómo se desarrolla la moral en un castor. Aproximadamente, ¿vale? Porque os hablo un poquito de la edad comprendida entre los 6 y los 8 años. La moral, bueno, pues ellos vienen de tener una moral un poquito egocéntrica y pensar que todos irán todos a su alrededor, y esto es una cosa que es normal en el ser humano, y a esta edad empiezan comienza la moral autónoma, que quiere decir, comienzan a tener un conocimiento propio o un criterio propio, pero todavía no está desarrollado ni muchísimo menos. Entonces empiezan a tener una conciencia progresiva de lo que es el sentido de responsabilidad, de justicia, de lo que está bien, de lo que está mal, y ya no solo desde el que me castigan o me dicen porque esto está bien o esto está mal, o me premian o me recompensan, sino que empiezan ellos a tener conciencia. ¿Y la religiosidad? Pues ¿cómo se desarrolla? Pues el niño o niña de esta etapa suele ser piadoso por naturaleza, también un poco dependiendo de su entorno más cercano. Aquí es fundamental el entorno del niño donde está creciendo, el niño de la niña. Su idea de Dios se hace cada vez un poquito más íntima y ya es más una persona, no es algo abstracto. De manera que es importante, bueno, ahora lo vamos a ver, pero mostrarle la persona de Jesús y sobre todo lo que está conectado con su edad. Jesús pequeñito, el Jesús que fue niño también. Todavía tienen un concepto antropomórfico de Dios, pero menos, ya lo empiezan a ver como algo más sobrenatural, ¿vale? Algo que se escapa de su alcance, digamos, de algo tangible, ¿no? Bueno, tienen muchas ganas de conocer la verdad, es cuando empiezan a hacer muchas preguntas. La relación con la religión suele ser de su entorno más cercano, como decía antes.
Se amplía, sin embargo, un poquito su influencia, ¿vale? Hasta ahora todo había sido su núcleo familiar o en lo que ellos se fían, de lo que ellos son capaces de creerse, pero ahora ya empiezan con el círculo de amigos. Se interesan por Dios y esto es algo súper bueno que podemos aprovechar como scout, pero como hacedor, como creador. Y nosotros como scout, pues tenemos una oportunidad maravillosa, por supuesto, acercándolos a la naturaleza. Y es cuando debemos aprovechar para hablarles de Dios y enseñarles su creación. Y bueno, y es la edad del primer sí o del primer no, y es cuando realmente, si ellos dicen un sí, va a ser un sí más sólido, más firme, que si ahora no lo dicen, ¿vale? Y por fin también empiezan a pedir por los demás. Todo esto, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, pues la moralidad, intentar no establecerle unas normas como muy severas, muy de prohibición, muy negativas, sino como que son capaces de hacer las cosas, educarlos en la libertad, la responsabilidad, pero como capacidad de decisión, capacidad de que lo que ellos hacen afectan a los demás, ya no solo porque se les ordene, capacidad de ver lo que está bien y lo que es por accidente, ¿vale? Entender que la falta siempre es falta, aunque algunas veces no tengamos intención. Y en cuanto a la religiosidad, bueno, pues mostrarles sobre todo a Dios y a Dios en sus tres planos, a que conozcan a Dios como Padre y su amor hacia ellos, sobre todo hacerles sentir la presencia del Señor en sus vidas, ese cariño que Dios nos tiene, que nos cuida, ¿no? Presentarlos también como un personaje histórico. Ahí decía que es importante que ellos conozcan a Jesús, su entorno, donde vivía, por ejemplo, mostrarles mapas de dónde está, de que fue un personaje de verdad, de que fue una persona que existió de verdad, ¿no? Dónde nació, cómo era la cultura de entonces y sobre todo a tener docilidad al Espíritu Santo, es decir, a cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a tener esas ganas de amar a los demás. Los lobatos, bueno, pues los lobatos tienen un despertar de la voluntad, se mueven llama por motivaciones internas, son capaces de pensar antes de actuar, por cosas que ellos quieren realizar. Su moral comienza a ser más autónoma y entonces ya empiezan a distinguir y ya son capaces de reflexionar en la etapa en la que se les puede dar explicaciones sobre las cosas, por qué ocurren las cosas de una manera o de otra, y ellos os la van a pedir, ¿vale? Se agudiza la sensibilidad moral, ese sentimiento de lealtad, de veracidad, de honradez. Aquí es cuando podemos aprovechar sus lazos de amistad con los demás lobatos de la unidad, a hacerlos sólidos, a ver cómo eso les ayuda a crecer como personas, a ver cómo se sienten con esa forma de relacionarse con los demás y obedecen ya de una forma consentida, es decir, ellos obedecen pero ya no porque se les impone, sino porque ellos creen en eso que se les está diciendo. En cuanto a la religiosidad, pues ya empieza a ser más profunda, ya les interesa un poco cómo se relacionan ellos con Dios, cómo ellos ven ya a Dios como en sus atributos, empiezan a atribuirle a Dios cosas, a esa grandeza, esa bondad, esa justicia, esa paciencia, esa humildad que decíamos antes. Pero sin embargo tienen un poquito una idea mágica de los sacramentos. No ven todavía en los sacramentos una acción sanadora o salvadora, santificadora, en relación con la actitud que tenemos respecto a los sacramentos, sino que piensan que es algo mágico. Tú recibes el sacramento y ya te sientas bien, ¿no? Y bueno, como decía antes, pues tienen un gran deseo de saber. Es una etapa de muchas preguntas. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo trabajamos la moralidad con ellos? Pues fortaleciendo ese clima de confianza, esa relación entre iguales, esa relación con nosotros, proponiéndole tareas que ellos sean capaces de alcanzar y que se sientan bien haciendo esas tareas. Esto en cuanto a la moralidad, ¿eh? Recordad que estamos distinguiendo que no es todo, la moralidad no es todo religiosidad.
realzar las cosas que hacen bien, hacerles ver que las normas tienen un bien de por sí mismos, no por una imposición, sino por un bien que hace a los demás y que nos hace a nosotros. Y la religiosidad, pues haciéndole ver los pilares. Aquí es bueno ya empezar a enseñarles un poquito en qué nos basamos como cristianos, cuáles son los principales pilares de la fe, pero teniendo en cuenta que lo importante es traducírselo, llevárselo a su territorio, llevárselo a su experiencia y a la vida. Evitar que lo objetiven a Dios como algo de datos, algo teórico, simplemente, sino intentar hacerles descubrir a través de la Sagrada Escritura también, claro, pero sobre todo a través de los acontecimientos, cómo es algo real en nuestras vidas. Por supuesto, fomentando, es un buen momento, pues como decía antes, aprovechando esos lazos de unión, aprovechando esa solidez y confianza que depositan en nosotros, pues crear estos hábitos de, pues sí, pedir perdón cuando sea necesario, esa amistad, esos lazos de amistad, esas situaciones de paz, situaciones que se reconcilian entre ellos, las asambleas de unidad y el Consejo de Roca, por supuesto, ¿vale? Ayudarles a integrar también, pues, los datos religiosos, pero desde un sentido de autenticidad. Y por último, de las etapas que yo os voy a mostrar, pues los rankings. Y los rankings quizás pues son con el reto, en este caso, con el que nos vamos a encontrar. Porque sí que es verdad que igual que crece su físico, pues crece su moralidad. Y está relacionado, no está separado una cosa de la otra. Los cambios esos que ellos van experimentando en su cuerpo, pues también lo experimentan en esta sensación de inestabilidad respecto a la moral. Entonces, empiezan a tener conciencia de pecado, de conciencia de cuando cometen falta y empiezan a autoevaluarse también ellos mucho. Entonces hay que ayudarles mucho en ese sentido para que ellos conozcan su debilidad y que sean capaces de ayudarles, ¿no? A darse cuenta de que todos tenemos falta. Empiezan también a ser más contestatarios, a mantener un pulso contigo, a interrogarse, a ponerte en situación de crítica, de empezar a decir, ay, lo que tú estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? Y a lo mejor no estoy muy de acuerdo con lo que estás haciendo. Entonces es una etapa delicada porque ellos empiezan a tambalearse sus valores. Y entonces empiezan a sentir contradicciones en su moral. Esto, por supuesto, va a afectar a su religiosidad. Entonces empiezan a ser un poco escépticos. Desaparece ese cariz afectivo con Dios y empiezan a intentar razonar, ¿no? Ahí es cuando se despegan un poquito de esa relación con Dios. Y hay que intentar que en las etapas anteriores tengan una experiencia tan firme de, de conocimiento de Dios y de existencia en sus vidas, para que aquí, aunque tengan esas dudas, tengan ese recuerdo, ¿no? Y sean capaces de agarrarse también a ese recuerdo. Le motivan más las obras que la teoría, van a buscar en vosotros, en nosotros, van a buscar sobre todo que se corresponda lo que hacemos con lo que les estamos diciendo. Entonces es importante ser coherentes en este sentido. Enseñarles que las normas no es una teoría, sino que es algo que sirve para sus vidas. ¿Vale? Ahí he metido ya un poquito por cómo lo podemos trabajar. Debemos trabajarlo desde la coherencia de educadores. Ellos van a intentar ver que se corresponde nuestra vida con lo que les predicamos, con lo que les estamos diciendo. Intentar corregirlos en privado es súper importante en esta etapa. Intentar enseñarles que, como decía antes, las normas no son normas simplemente, sino que son valores que ellos, si aceptan, les van a servir a crecer como personas, a superarse a sí mismos,
que las obligaciones, entre comillas, morales, o sea, lo que debemos hacer todos como personas también para convivir, ¿no? Son en base a amar a los demás, a amar a los que tenemos cerca también, ¿no? Escuchar sus problemas, por supuesto, y que se crean que los estamos escuchando y que no a tomarlo como una tontería, una nimiedad, sino a entender que están en una etapa de vida delicada, ¿no? Respecto a eso, a ser humildes y a mostrarles también que nosotros también tenemos defectos, que no vamos a acertar en todo, que nos vamos a equivocar. Y eso, pues también se traduce en la religiosidad. Es importantísimo que ellos vean en nosotros eso, esa fidelidad al mensaje. Enseñarles a seguir buscando, a que si no han encontrado su verdad y no corresponde del todo con la nuestra, que sigan buscándola, porque seguro que la encuentran, a tener nosotros también esa fe de que la van a encontrar de una forma u otra. Ayudarles a seguir recordando esa compañía que sintieron de Jesús en sus vidas cuando eran más pequeñitos. A mostrarles testimonio. Aquí es cuando también debemos contarles cosas de nosotros mismos, nuestras experiencias de fe. Para eso son muy buenas las actividades que comentaba antes, las de expresividad. Aprovechar todos esos momentitos que tengamos con ellos. Mostrarles cómo el Señor, pues eso es nuestro centro, ¿no? Si lo ven en nosotros, ellos lo van a buscar por lo menos. Y a ser fieles en el mensaje. ¿Vale? Y bueno, en este momento yo dejo de compartir. Espero no haberme hecho muy pesada en esta parte. Y tenía una pequeña actividad, pero la voy a dejar para el final para no comerme más tiempo de Pablo. ¿De acuerdo? Que creo que he comido mucho. Y si ya al final nos da tiempo o tenéis inquietud por conocerla, no es importante, ¿vale? Es otra cancioncilla, solo la quiero enseñar. Y si tenéis alguna pregunta, pues si queréis mejor la hacemos al final o ahora, como veáis. En el chat la única pregunta que había era la que te estaba haciendo antes Víctor, pero yo creo que vamos a escuchar primero a Pablo y luego ya se contesta, pues si luego hay más. De acuerdo, y gracias, Víctor, ¿eh? Lo siento por no interrumpirte antes. A ver, Leti ha levantado la mano, pero no sé si en Carni lo hacemos ahora o lo hacemos después. A mí me da igual. Yo prometo ser breve, ajustarme a los tiempos que nos queda y bueno, voy a enlazarlo todo un poco. Leti, si es cortito, a la hora. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, tú mencionas que nosotros como educadores enseñarles a los jóvenes con coherencia y equilibrio, pero ¿cómo manejar esto? ¿Cómo enseñarles si esto ellos en casa no lo ven? Porque llegan al grupo y entonces te dicen que no es así y te hacen debate y te enfrentan. Entonces, ¿cómo equilibrarlos? Yo lo resumiría o lo basaría todo, sobre todo, en la experiencia. Aprovechar los momentitos de vivencias con ellos. Aprovechar la oración, aprovechar la liturgia, aprovechar la Eucaristía, que como decía antes, es lo que realmente, donde realmente se hace presente Dios, y esa experiencia pues la deben tener. Y sobre todo los momentos de vivencia. Lo más importante yo creo que es su relación con Dios, antes que los conocimientos, antes que los datos, antes que esa relación que ellos puedan experimentarla por ellos mismos y a través de nosotros, por supuesto. Y todo lo demás estará metido en ese vehículo. Ahora bien, te preguntaba esto porque estos chicos tienden, o sea,
nuestro grupo es salesiano, pero resulta de que en algún momento ellos dicen que son ateos. O sea, una persona que siente amor al prójimo no puede ser ateo, pero ¿cómo ayudarlos a que se saquen esa idea de la cabeza o cómo a través de nuestras enseñanzas? Porque, o sea, nosotros les enseñamos a ir en el camino del bien, a hacer cosas buenas, ver que lo que hacemos son para beneficio tanto de nuestro prójimo como para ellos mismos, pero en casa no ven nada de religión. Entonces, ya un momento en que sí hasta ellos terminan sintiéndose o molestándose contigo o enojándose contigo por la misma situación que viven en casa. Es verdad que no hay una fórmula mágica, ¿no? Y, y es verdad que, como decía antes, la fe es una cosa de decisión personal. Siempre hay un punto de voluntad. Entonces, tenemos que contar con eso también e intentar tener paciencia con ellos en ese sentido. Y, y sobre todo, de verdad, creo que lo más importante es no ser puro transmisores de teoría, sino ayudarles a que tengan esos momentos, a esas vivencias. Y el resto lo tiene que hacer Dios. Yo sé que eso es un poquito, pero es verdad. Nosotros ya en ese sentido lo único que podemos hacer es ser el vehículo. Lo demás es como nuestros catequistas o nuestros párrocos que pueden hacer, transmitir el mensaje. Transmitir el mensaje. Y el principal mensaje, yo creo que lo tenemos todo claro, es amarnos nosotros los unos a los otros como Él nos amó. Y eso lo tenemos que traducir y eso se tiene que ver. Y ese es el principal mensaje. Todos los demás le podemos enseñar, le podemos decir, le podemos mostrar la teoría, podemos ser los más preparados del mundo, que también tenemos que serlo un poco, porque tenemos que luchar con eso. Tenemos que enseñar, ayudarles a ver la verdad, el que creemos nosotros que es. Y ellos decidirán si es su verdad. Pero realmente, si nosotros creemos que esa es la verdad, tenemos que mostrarles que hay otra forma de ver las cosas. Y después lo demás, pues como he dicho, lo demás lo tenemos que poner en manos de Dios. Sí. Incluso yo sé de muchos padres, ¿no? Pues con sus hijos, pues como si fuesen nuestros hijos. Tenemos que ser un poquito confiar en que Dios lo hará y que se queda ahí el mensaje, que se queda ahí la semillita. Víctor ha vuelto a levantar la mano. Así que, Víctor, pido brevedad, por favor, porque si no, no nos da tiempo a terminar, que Pablo termine la exposición. Vale, concreción. Me hubiese gustado que esta fogata hubiese empezado con una oración, ¿verdad? Porque ya lo dice la Biblia, que Jesús dijo que donde haya dos o tres hablando en mi nombre, allí estaré yo con ustedes, ¿verdad? Me hubiese gustado, como católico que soy, que esta fogata hubiese empezado con una oración. Pero vamos al lío, ¿verdad? Tú has dado un contexto teórico, ¿verdad? Que nosotros como educadores SCAOS católicos, no nos olvidemos de la SE, que parece que está un poco ahí dentro de nuestro movimiento, ahí un poquito colgada. Yo me voy como educador y he tenido mi rifirrafe con mis compañeros de grad, porque digo, chicos, tú eres creyente, tú ya tienes 28, 30 años y tú crees en la Iglesia Católica, crees en su dogma, en su doctrina, y tú lo ves que te ves a los chicos ya con 28, 29 años y que ni siquiera tienen interés por hacer la confirmación, que es un sacramento, no nos olvidemos dónde estamos. Entonces, si tú como persona individual no quieres reafirmar ese compromiso que dieron tus padres al introducirte en la iglesia, ¿no? Pues difícil. Yo estoy confirmado y si ellos no quieren confirmarse, yo creo que si tú no lo sientes, difícilmente podrás transmitir esos valores, ¿verdad?
Y a lo concreto, ya termino, ¿verdad? Yo puse una actividad que es lo que yo hacía con los pioneros, la vela de insignia, ¿verdad? Era encontrar los 10 puntos de la promesa en la Biblia, porque están. Y muy rápidamente, ¿verdad? Voy a citar un texto de la Biblia, ¿verdad? En Hechos 20:35, que dice que la felicidad está en dar y no recibir. Eso que damos en nuestra oración, ¿no? Señor Jesús, enséñame a ser generoso, a ser visto como tú mereces, a dar sin medidas, ¿no? Y en esa vela de insignia, yo a mí no recibí, porque lamentablemente nosotros estamos en una ínsula y nuestro conciliario está en otra isla desde hace más de 15 años, no lo tenemos a mano, pero yo solitariamente me tuve que coger esto, ¿vale? Y darle vueltas para adelante, para atrás, sin ayuda o auxilio alguno. Los párrocos, pues, están, no sé por Andalucía, pero aquí hay párrocos que están llevando hasta 2 parroquias a la vez. O sea, que te ves como navegando un poco así, ¿no? Entonces, con esa falta de conocimiento, porque tenemos que ser cristianos instruidos para poder transmitir esos valores cristianos a nuestros niños, ¿verdad? Y si no tienes un poco autodidacta o esa mijita, como dicen en Andalucía, de Espíritu Santo que te impulse a ser autodidacta y buscar, ¿verdad? Pues es lo que nos está pasando. Y ya concluyo y no hablo más porque que me enredo. ¿Qué tal, Víctor? Mira, te voy a responder yo porque como la pregunta va un poco relacionada con el tema de los responsables y nosotros habíamos incluido en nuestra formación de hoy, pues los responsables también, y es el punto que me tocaba a mí, pues te voy a dar un poco la respuesta, ¿no? Es decir, has enfocado muchos puntos, voy a intentar, si me acuerdo de todo lo que, cómo va la pregunta, ¿no? Un poco y quedándome un poco con lo que has hecho en el chat, ¿vale? De cómo eso, ser agentes evangelizadores. Si como educadores católicos los responsables no tienen ese interés por el sacramento de la confirmación, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo lo planteo, ¿no? En la formación de ahora, ¿no? Que es verdad que cuando llegamos ya a pioneros ya entramos en una etapa en la que vivir la fe, si no has tenido una base anterior, es muy complicado, pero no es imposible, ¿vale? A ver cómo lo expreso, ¿no? Nosotros tenemos que confiar, como decía Raquel, en ese espíritu de conversión del Espíritu Santo y en muchas ocasiones pues no nos queda más que el rezar por los demás. Mira, poniéndote un ejemplo mío un poco, ¿no? Yo, en mi CRAL, el tema de la fe me era muy complicado trabajarlo. Y había muchas controversias también, ¿no? Y muchas pegas porque de la iglesia siempre salen las noticias, nunca no sale lo bueno. Sale siempre lo más conflictivo, las problemáticas, que si el cura ha hecho esto, que si la iglesia cómo se opone a esto. Y la parte buena de la iglesia no aparece nunca. No aparece esa parte misionera, no aparece esa parte pues de esos comedores sociales, esas boticas que llevan en distintos países, esos orfanatos. Eso no aparece en las redes. Eso no. Entonces, desde nuestro trabajo como cristianos está el mostrar eso también. Está el. A ver, yo, por ejemplo, en mi CRAL con mi responsable, cuando yo era jefe de grupo, ¿no? Pues intentaba meter las actividades de fe y cuando trabajaba la fe con los pioneros y demás, empezaba eso desde lo básico, ¿no? Y empezaba con actividades, pues, que les acercase, que les tocase, ¿no? Que les fueran light, pero que les acercase de algún modo. Y le metía, pues, textos de la Biblia, a lo mejor, o le metía textos del escultismo para muchachos, alguna reflexión, y todo lo enlazaba, ¿no? Y intentaba hilarlo muy finito, pero que le sirviera, que tuvieran esa experiencia. Los que, lo digo ahora, ¿no? Y voy a empezando ya con la formación, porque me quedan 20 minutos, ¿vale?
Voy empezando hablando de cómo trabajarlo con pioneros un poco. No voy a ser tan exhaustivo como ha sido Raquel. Yo voy a ser un poquito más práctico y os voy a plantear actividades y desde el lado de la experiencia voy a intentar resolver pues la duda tuya, Víctor, si no la he terminado de aclarar, y pues dudas que puedan salir. Para esta parte de la formación, los que, bueno, como hay gente de Jerez y en Carni también, pues la han hecho, ¿vale? Pero necesito que cojáis un tamaño folio cuartilla, ¿vale? Una cuartilla, muy básico, que tengáis por ahí, y mientras os voy a ir hablando, ¿vale? Mira, estas 3 etapas las vamos a trabajar, como decía, son las más difíciles, ¿no? Y yo veía una vez una imagen por Instagram porque hoy en día hay que estar en todos lados, hay que estar en las redes sociales, hay que estar en todo porque son formas de evangelizar y los niños cada vez pasan más tiempo en Instagram, pasan más tiempo en Facebook, en Twitter y están ahí y nosotros tenemos que utilizar esos nuevos medios, como decía Raquel cuando ponía la presentación, pues nosotros tenemos que saber utilizar eso para evangelizar también. Y veía una vez por Instagram que me salió una imagen que decía que aquellas personas que no creen es porque no han tenido una experiencia de Dios. Nosotros, que creemos, o que por lo menos tenemos esa inquietud, tenemos que hacerles ver a los niños esa inquietud, ¿no? Intentar darle esa experiencia. Pues de distintas formas, desde actividades sociales, desde llevarlo a conocer, yo qué sé, yo a los míos, por ejemplo, yo he estado un año de misiones en Perú y yo les contaba mi experiencia, ¿no? Y cómo me había marcado a mí y cómo ha ido guiando mi camino, ¿no? El Señor, y darle esa otra parte de la iglesia que no conocen, que no sale en las redes sociales, que no sale en las noticias porque no es noticia, porque no llama la atención. Y les contaba eso, ¿no? Pues les contaba la experiencia y les hacía ver cómo en las cosas más chicas, las cosas más tontas, lo mejor de nuestro día a día, pues veía a Dios. Y cómo en la oración, pues veía a Dios, ¿no? Cómo me acercaba de distintas formas, desde el trabajo, desde la oración, desde de distintos aspectos. Otro problema que tenemos también es que todo lo referente a la iglesia lo consideran obligación. Una obligación que se nos marca porque tenemos que ir a misa, tenemos que rezar, tenemos que confesarnos, tenemos que hacer la primera comunión, que muchos hacen la primera y la última comunión. Es el problema, cuando lo ven como una obligación. ¿Qué es lo que no ven ellos? Que este aparatito es otra obligación, porque el que quiera estar a la moda tiene que comprar la ropa, el último vaquero, que está todo lleno de agujeros al final, que yo digo muchas veces, te cuesta más caro ese pantalón que le falta tela que a mí uno que me compre más barato, que tenga todo el pantalón entero, y solamente por ir a la moda. El Instagram, pues tenemos que estar subiendo fotos a las redes sociales, que si mira lo que como, que si mira dónde he estado, que si mira lo que... Otra obligación que ellos no se dan cuenta. ¿Cuál es el problema? La iglesia es algo que muchas veces nos ha venido impuesto y no se nos ha enseñado bien, no se nos ha enseñado a creer porque nazca de nosotros. Estos son problemas que tendrán en algunos CRAL, en algunos grupos, y igualmente, pues, gloria bendita si alguno pues sus niños no tienen estos problemas, ¿no? Pero es una realidad que se nos plantea, ¿no? Y desde la más cruda a la más bonita, pues hay que hablarlo. Vamos a coger el papel, ¿vale? Y así a medida que vamos haciendo yo, que considero que cada vez que hagamos una actividad de fe, pues nosotros tenemos que creérnosla y si no buscar a alguien que verdaderamente pueda transmitir lo que quiere. Y es muy importante, si estamos haciendo una actividad de jugada, de pegar saltos, de no sé qué, no meternos directamente en la oración con pioneros. ¿Por qué? Porque los pioneros traen 1000 cosas de su mundo y esto creo que sirve para todas las etapas en realidad. Hay que mantener un hilo conductor en la oración, algo que les mantenga expectantes, ¿no? Entonces, con el papel que os he dicho, pues vamos a hacer, a mí me gusta hacer algo que aprendí, que me enseñaron, es hacer papiroflexia, un poco origami. Y a través de esto, pues yo suelo dirigir algunas veces una oración, ¿no? Entonces, con el papel así en vertical, ¿vale? Pues vamos a doblar de esta esquina hasta aquí abajo, ¿vale? Para que te quede este lado recto de aquí arriba, quede en este lado, ¿vale? Así, y te queda una cosita así, ¿vale? Es importante, ¿no? Que, como decía, ¿no? Pues eso, ¿no? Tenemos niños, pues lo principal
¿vale? Con este paso que vamos a hacer, pues lo principal es la formación del CRAL, ¿vale? Lo principal es que el CRAL esté informado, que el CRAL esté y que mantenga la línea, que mantenga la misma línea que la Iglesia, porque si no, si ya los niños traen controversias de casa, si ya el CRAL encima, pues aumenta esas líneas, pues es complicado, ¿no? Como hablaba antes, el catecismo no nos lo vamos a saber de pe a pa, pero no sé si lo conocéis, el YOUCAT, ¿vale? Es el catecismo adaptado para los jóvenes. Esto es una maravilla. Esto para dar formaciones es una maravilla, porque te lo explica tiene una parte más formal y tiene una parte de un vocabulario más adaptado para ello. Entonces, esto para nosotros, cuando nos surjan peleas, que nos surjan dudas que no sabemos, pues podemos acogernos ahí, ¿no? Podemos, pues, utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo dobleces para no perder mucho tiempo. Ahora, el pico que se nos ha quedado arriba, pues los vamos a doblar aquí abajo, ¿vale? Haciendo una casita. Ya, pues los niños, una vez que le empezamos a dar café, pues les irá gustando un poquito más. Y yo cuando hacía las actividades con mis pioneros, que era siempre muy difícil, ¿no? Yo recuerdo que a mí explicar la fe nunca se me ha dado bien. Llevar dinámicas de fe, no sé, mira dónde me ha llevado al final, en el seminario. Pero al principio yo no se me daba bien. Y hasta que encontré el modo, ¿no? Vi una vez que le hicieron una actividad a los niños, un estilo de oración, en el que, pues bueno, ellos tenían un papel y ellos iban escribiendo en el papel, pues sus peticiones, porque es verdad que muchas veces, pues el expresarlo a lo mejor con palabras les resulta muy complicado, porque no están en su zona de confort. Entonces tenemos que intentar buscar esa zona de confort. Yo empezaba una actividad, por ejemplo, una oración, y era con unas velas apagadas y una vela en el centro. En esa vela en el centro representaba a Jesús, el Espíritu Santo, ¿no? Esa llama que nos enciende a nosotros. Y les iba contando algo, ¿no? Les iba hablando sobre la vida de Jesús, porque es difícil muchas veces entrar a hierro con el café puro. Y entonces, pues yo le iba hablando de la vida de Jesús, y a medida que ellos quisieran, pues ellos iban encendiendo esa vela para ellos. Entonces, ellos, pues iban abriéndose, ¿no? Iban acercándose un poco más, iban teniendo esa experiencia. Y bueno, ¿no? Entonces, pues eso les servía un poco, ¿no? Porque les acerca, porque lo enfocan de otra manera, no es una oración en una iglesia muchas veces, que a los que son más reacios con la iglesia, pues entrar en el templo ya es, aquí me lo voy a pasar fatal. Entonces, pues yo intentaba, por lo menos, aprovechar, yo recuerdo, ¿no? Yo siempre lo digo, que yo mi fe la he vivido en los scouts. A mí lo que más me ha reconfortado es por la forma en la que tenemos de vivirla, ¿no? La manera en que la vivimos con canto, pues en la naturaleza, aprovechar de todos esos medios que nos da nuestro movimiento para enfocarlo. Después, bueno, con el papelito vamos a doblarlo por la mitad, ¿vale? Si lo tenemos así, lo doblamos por la mitad, se nos queda así un ladito, ¿vale? En un tercer paso, ¿no? Yo, pues vamos a presentarle, ¿no? Como decía eso antes, ¿no? Esa iglesia oculta, esa iglesia de misión, esa iglesia de comedores. Y vamos a aprovechar y vamos a hacer actividades de país también. Y vamos a meterle ahí ya conocemos la vida de Jesús, ya conocemos cómo es ese Jesús que vino aquí a salvarnos, pues nos ayuda, ¿no? Y cómo fue su vida, ¿no? Y a través de esa vida, pues vamos a conocer la iglesia que él fundó, que es la iglesia de darse a los pobres, la iglesia de evangelizar, de llevar, ¿no? Porque al final, como decía antes, todos somos evangelizadores y todos somos iglesia, que eso muchas veces no les queda claro a ellos. Desde que nos bautizaron, todos somos iglesia. La iglesia no es solo la jerarquía que ellos ven, que es lo que sale en las noticias, y no es el templo. La iglesia somos todos aquellos que hemos sido bautizados y que muchas veces desconocen, ¿no? Yo esta conversación la tenía el otro día con unos amigos, pues en un bar, porque las mejores conversaciones se tienen siempre en un bar. Y hablaba con ellos y cada vez que me junto, pues siempre se creen que yo ya, como estoy en el seminario, pues tengo la respuesta a todo. Y me empiezan a preguntar, pero es que hay que ver que la iglesia, que hay que ver no sé qué. Yo diciendo, ojo, cuidado, que yo estoy en primero nada más, ¿eh? Que yo acabo de entrar, que llevo 6 meses aquí. Digo, yo no tengo la respuesta a todo. Pero en lo que puedo, desde la experiencia, sí, ¿no? Y decían, es que yo estoy apartada de la iglesia. Y le digo, ojo, cuidado, digo, que tú estás bautizado. Digo, que tú eres iglesia. Digo, yo soy iglesia. Y digo, y además coincidía que todos los que estábamos en la mesa, pues no, pues éramos algunos de los scouts o de hermandades y cofradías, ¿no? Y decía, y que todos los que estamos aquí somos iglesia.
¿no? Y eso es muy importante, que ellos aprendan el concepto de iglesia, porque cuando ya vean que los scouts somos iglesias, que ellos son iglesias y que sus actividades también cuenten, y que lo que critican muchas veces es que hay que ver que la iglesia, ojo, cuidado, tú qué es lo que haces, cómo es tu comportamiento, ¿no? Y ahí pues todo, ¿no? Después, pues vamos a hacerle unas alitas a esto, ¿no? Ya se nos ha quedado una casita así muy mona, pero lo vamos a ir así, ¿vale? Y esta parte de aquí arriba, se nos van a dar 2 alas, las vamos a bajar abajo, ¿vale? No lo vamos a doblar, a ver cómo lo... Es que con la cámara esto no me veo yo. Entonces, es decir, las esquinas estas tienen que quedar recto con haciendo 90 grados también con las de abajo, ¿vale? Porque si no, no va a salir, se va a quedar muy soso. Entonces vamos a doblar para cada lado y se nos va a quedar aquí una veletilla y esta la vamos a doblar para abajo, para el lado que queráis. Después, recursos con los que tenemos que trabajar también, pues con la Biblia. La Biblia es el manual perfecto y es la respuesta a todos, a todo. Yo doy catequesis aquí en una parroquia de aquí de Jerez y a mí me dijeron, tú te vas a encargar del oratorio. Y yo decía, ¿del oratorio? Digo, que yo lleve a los niños de 7, 8 años al oratorio, cuando a mí se me han quedado en reflexiones los niños durmiendo. Digo, pero ¿cómo voy a darle yo un oratorio si a mí se me ha quedado el niño durmiendo cuando lo que le hacía era una lectura de la palabra y lo tengo que tener 1 hora? El Señor hace maravilla, eso está claro, y si le ponemos ganas y le ponemos nosotros, es una maravilla. Y además la estructura de lo que son los oratorios, que ya nos vienen dadas a nosotros aquí, pues está muy bien porque tiene una parte en la que, pues bueno, se le presenta dónde están. Ellos reconocen que es el sagrario, dónde están, hacen un saludo al entrar, ¿no? Y después cada uno va ambientado en una cosa. Busquemos una dinámica, busquemos una ambientación para nuestras oraciones con los niños. No nos sentemos solamente y digamos, pues vamos a abrir, yo qué sé, vamos a coger este pasaje de la Biblia que no sé ni cómo lo voy a relacionar y le voy a meter estos cantos que no tienen nada que ver. Y no, vamos a buscar el pasaje de la Biblia pues que queramos trabajar a lo mejor con ellos. Vamos a buscar cantos de iglesias que no son gregorianos, ojo, que a los niños hoy en día el gregoriano igual le aburre, a mí me aburre un poco, no se enteren aquí mis compañeros de la casa, pero a mí el gregoriano no me ayuda a rezar, ¿no? Entonces hay grupos de música más actual, más moderna, que hacen maravilla. Aquí yo, por ejemplo, yo escucho muchas veces Hakuna, que no es lo de Hakuna Matata del Rey León, pero Hakuna tiene canciones de fe, tiene hasta un Vía Crucis con canciones. Es decir, vamos a modernizarnos, no vamos a actualizarnos y vamos a enseñar, vamos a adaptar esas actividades, como decía Raquel, a cada niño, a cada persona, ¿no? Porque no a todo el mundo le va a servir igual. Y vamos a hacer cantos y que participen. Y si podemos imprimir los cantos para que ellos canten también, pues mejor. Porque el que reza cantando, reza 2 veces. ¿No? Y el canto pues hace eso, ¿no? Que estemos dentro de la oración. Y como decía antes, ¿no? También, pues la Biblia, ¿no? La Biblia, el Señor siempre nos regala una palabra para ese momento en el que estamos. Y aquí justo, y en Carni, no sé si lo hizo el otro día, en la última oración Scout, pero aquí, en la pastoral juvenil de aquí, que hacen unas oraciones, ¿no? Tienen una actividad que es meter, a ver, tengo aquí una, meter frases así, ¿vale? Del Evangelio, citas del Evangelio, ellos las meten dobladitas y la meten en un baúl, en un cofre, en un recipiente. Y tenemos 80 frases, algunas se repiten, otras no. Tenemos 80 papelitos de esto y el Señor siempre te regala uno que es para ti, no es para otro, no es para tu hermano, no, es para ti. Y yo tengo la experiencia de que cada vez que, cuando me he ido presentando, he ido a esa oración, ¿no? Y iba con algún problema o en alguna situación, pues que ponía en la oración, ¿no? Que yo rezaba antes, escribía mi petición en un papel, entregaba la petición por un lado y después cogía la palabra. Y leñe, que dan el clavo, ¿no? Y dices tú, ¿cómo es esto? Pues el Señor que hace maravillas, ¿no? Esto a los niños pues también les puede chocar y les puede servir, ¿no? Porque es una forma de acercarlos a las escrituras con simples frases, que además después cogéis y le dais la vuelta y le decís, oye,
pues ya que subís tantas fotos al Instagram con las frasecitas de estado y demás, pues mira, aquí tenéis vuestra frase de Twitter, de Instagram de hoy, ¿no? Para vuestra historia, para lo que sea. Bueno, con el avioncito. Uy, ¿qué tenemos aquí? Vamos a seguir jugando con él un poquito. Y bueno, cuando los niños ya tienen el café pues puro, que ya pues, son capaces de tomar el café puro, vamos a hacer una cosa y las alitas que habéis hecho, ¿vale? Las alitas estas las vamos a abrir otra vez. Se ha formado una línea ahí con el doblez y vamos a romper, pues poniendo el avioncito así para que no sea más fácil, vamos a romper de arriba a abajo, ¿vale? Vamos a romper y vamos a aguantar para que no se nos deshaga el avioncito, ¿vale? Aguantamos aquí y rompemos totalmente. Y es que ya los niños pues pueden tomar ese café puro. Ya los niños pues los podemos poner delante de una oración al Santísimo porque los hemos ido enseñando. A lo mejor a alguno todavía le cuesta, pero seguimos con ese hilo conductor. Nosotros en las oraciones aquí para los responsables, que son enfocadas sobre todo para ellos y para Ruta, siempre tenemos un hilo conductor. Pues la primera coincidió que era con la Cuaresma, ¿no? Pues hicimos esta actividad para enseñarles que antes de entrar a cualquier oración tenemos que tener unos minutitos para desconectar de fuera, conectar con nosotros y poder conectar con Jesús. Porque si entramos en una oración directa, como decía antes, traemos mucho run run en la cabeza, traemos muchos problemas, traemos mucha carga que tenemos que aprender a dejar para poder entrar en la oración. Y eso, siempre buscamos un hilo conductor. La segunda fue San José, porque coincidió justo que era el día de San José. Y en la última lo hicimos con la oración Scout, que muchas veces rezamos de corrida y no nos paramos a reflexionar. Y una vez que podemos hacer esto, pues el Señor siempre está ahí esperándonos, el Señor siempre está ahí con nosotros. Y nos regala la maravilla, pues de que si abrimos este papelito ahora, ¿vale? Nos regala la maravilla de que Él siempre va con nosotros y con esta tontería de papel, porque la actividad en sí es nada, pero a los niños le ayuda a llevar un hilo conductor, los niños se llevan una cruz, ¿vale? Esto es un simple medio, como habéis visto yo os he hecho con 5 puntos de cómo tendríamos que dirigir un poco lo que es la formación a los niños, no sé si alguno la conocía, si a alguno le sirve más, a alguno le gustará más, a alguno le gustará menos, pero no deja de ser un recurso. Yo lo que hago después es que aquí pues escriben ellos sus cruces, sus problemas, sus peticiones, porque a los niños les ayuda escribir. Parece que no, pero tú le das al niño un boli y al final el niño, si ha entrado bien en la oración, si han profundizado, el niño va a escribir problemas y los va a ofrecer al Señor. Y es una forma de acercarlo. Hay actividades a patas. Estoy fuera de tiempo ya, me vaya a perdonar un poquito, pero por comentaros alguna más, ¿no? Nosotros aquí había una que la hicieron, de hecho, en un Green Light. Fue la primera vez creo que la hicieron, que le dicen la oración del bombón. Y es que ponen una caja con bombones dentro y pues van haciendo una oración y cada niño pues al final coge un bombón y se puede enfocar de dos formas. O para pedir perdón por algún conflicto que hayas tenido con algún compañero o para dar gracias a algún compañero. Entonces tú vas, coges ese bombón y se lo entregas a esa persona a la que quieres, por pedirle perdón o por darle gracias. Otra forma de acercarte. Hay niños que le ofrecen el bombón pues al crucifijo que tengamos puesto, a la Virgen María, porque sienten que lo necesitan, ¿no? Por darle gracias, ¿no? Y por pedirle perdón al Señor porque han fallado. Cuando ya vamos metiéndole esto a los niños, pues al CRAL igual, yo con el CRAL he seguido las mismas dinámicas, no las he cambiado. Ahora con el COVID, bueno, por lo de darte el bombón está un poquito más complicado, por esto de que no te puedes tocar, pero oye, no es un problema, ¿no? Yo el otro día me reunía con mi clan y le decía, oye, veo que no estamos haciendo cosas, ¿no? Que el COVID no sea una excusa. El COVID es verdad que en algunas cosas pues, nos limita y demás, pero las iglesias son grandes, los templos son grandes, hay bancos para patar, te puedes poner por donde quieras separado, que no tienes problema. Entonces, ahora, bueno, si hay unos minutitos, pues que me hagáis preguntas si queréis, si tenéis dudas,
no sé si he respondido todo, he decía que así un Víctor poquito así más tiene la mano rápido. levantada, si no me equivoco, desde hace un ratito, o Sí, es de antes. es que no. Y nada, yo quería disculparme con Víctor por lo de la oración, porque es verdad, yo lo tenía presente, pero como empezaba Pablo y no nos hemos puesto de acuerdo, Sí, pues ya no. al final se nos ha ido. O sea que disculpa porque sí pensábamos empezar rezando. Pero se puede hacer ahora una oración de gracia, de acción de Sí, gracias. claro, para cerrar esta fogata. No sé si algunos tenéis preguntas en el chat, no veo. En el chat están diciendo que le han cambiado la dinámica de De la cruz. Claro, bueno, yo lo que hago es eso, ¿no? Cuando rompo las alas, pues les planteo, ¿no? Yo les planteo 5 puntos, ¿no? Lo primero es cómo están, cómo vienen, que ellos lo mediten solos, que lo rumien solos. Y después, pues les voy preguntando, cuando estáis bien, pues, ¿dónde estáis, no? O con quién estáis. Después, cuando estáis mal, son 5 pasos, creo que es lo que hemos hecho. Cuando estáis mal, pues, ¿dónde estáis, no? ¿Quién os ayuda? Después, en dónde estáis, ¿no? Un poco, ¿no? Cuando están. Y con las alas, pues siempre le digo, ¿no? Como es un avioncito, pues es verdad que muchas veces estamos felices, estamos contentos, volamos de maravilla, vamos de un lado a otro, pero es verdad que muchas veces, pues eso, sufrimos turbulencia y se nos rompen las alas del avión, ¿no? Y hago la conclusión, pues diciendo eso, ¿no? Que abriendo el papel, abriendo el folio, ¿no? El avión, y diciendo, pues eso, que Jesús siempre va con nosotros, ¿no? Que nos guste más, nos guste menos, creamos más, creamos menos, tengamos más inquietudes o tengamos menos, pero la realidad es que Él va siempre con nosotros. Y es importante, pues también eso que habléis desde la experiencia, ¿no? Y si no, pues busca gente que desde la experiencia, pues les pueda ayudar, ¿no? Porque muchas veces cuando están más mal, ahora han sacado una película un documental que se llama Vivo. No me acuerdo quién la ha producido, pero yo sé que Hakuna está por ahí metido por el tema de la música. Y me lo contaba aquí un sacerdote, ¿no? Que son 4 testimonios de conversión. Está genial también, ¿no? Después está también, nosotros vimos la de Santa Teresa, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la película ahora de Santa Teresa, esta última que han sacado. Y eran 4 testimonios, 5 testimonios por ahí también, de cómo le había afectado la vida de Santa Teresa o la congregación de Santa Teresa a estas personas en un espíritu de conversión, ¿no? Pues utilizar de esos medios, ¿no? De que ellos vean si están muy mal, que están viendo que no tienen ese apoyo por casa o lo que sea, o ellos mismos que no se mueven en unos ambientes así, pues que vean que hay personas que se han convertido, ¿no? También que hay gente que ha estado en ese punto y ha cambiado, ¿no? Y ha conocido a Jesús. Porque si nosotros le presentamos y nosotros vamos de frente, es que tienes que creer esto, es que tienes que creer lo otro, a esta edad es muy complicado porque te lo van a rechazar, porque todo lo que les venga como impuesto, como predeterminado, les va a ocasionar rechazo. Y si tenéis la ocasión, pues las misas, no sé si con vuestros grupos vaya a las Eucaristías de la parroquia o lo que sea, pues aprovechad y hablad pues ese día con el cura y oye, pues hoy vamos a llevar nosotros los cantos y vamos a hacer las ofrendas, vamos a hacer la nuestra, ¿no? Que la Eucaristía sea algo de ellos y que en la que ellos participen, no solo que sean espectadores. Y es verdad porque al principio pues les será un poco cansino, pero poco a poco con el tiempo se hacen. Yo aquí cuando entré al seminario yo no llevaba una rutina de oración por derecho, yo rezaba a lo mejor una vez al día, aquí rezo 5 y hay algunas que me cuestan todavía, pues la de las 4:30 de la tarde me pisa ahí con la siesta y dice, tu mamá, mátame, la podría haber puesto un poquito más tarde, pero al final uno lo hace cuando ve cuál es el objetivo, cuál es la meta, por qué se hace, pues es diferente ya, ¿no? Y por ahí ha levantado la mano María, creo, y Víctor, o alguien más, no sé quién. Yo quería añadir una cosita solo a lo de Pablo, ¿vale? Y es que, bueno, yo trabajo en un cole de las hijas de la caridad y, y tenemos un cartel parafraseando a San Vicente de Paúl, que me parece que es súper significativo en este caso concreto y es que el amor es creativo hasta el infinito. Entonces, si a nosotros lo que nos mueve es el amor por nuestros niños y darles lo mejor, y en este caso estamos hablando de que para nosotros lo mejor es darles la fe, es usar cualquier recurso, es ser la creatividad al estado puro. Y si es verdad, si solo le podemos dar papilla, pues solo le damos papilla. Pero, pero darle la papilla, que ya pedirán más, ¿no?
Y bueno, por supuesto, como está diciendo Pablo, la iglesia en sí misma es rica, quiero decir, los sacramentos en sí mismos. Y que experimenten, que vivan los sacramentos, porque los sacramentos son los que tienen, o sea, nosotros nos podemos inventar lo que queramos, pero realmente donde está Dios presente es ahí. Entonces, por más que inventemos, todo eso está muy bien, ¿no? Pero lo que tienen es que ver la diferencia entre tener a Dios en su vida y no tenerlo. Paco ha levantado la mano. Si te parece, Paco, empiezas tú y después va Víctor. No, primero estaba Víctor. Ah, primero estaba Víctor. Pues Víctor. Estupendo. Antes que nada, Pablo, doy gracias a Dios por existir aún jóvenes que sienten la llamada de seguir con el ministerio y de ser un ministro de Dios, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues todo lo que es espiritual en la sociedad que estamos está decayendo. Y nada, voy a ser muy rápido contando. Tú acabas de decir de acudir a cuando tengamos inquietudes o no encontramos respuesta, de acudir, pues no sé, a nuestras parroquias, nuestras cuestiones, ¿vale? Y esto que voy a contar, pues me desplomó la fe por completo. Y comento rápidamente, yo tengo un niño de 8 años, él me ha visto siempre pues con la mochila a los hombros, con una pañoleta al cuello, etcétera, etcétera. Su madre decide hacerse testigo de Jehová, ¿verdad? Adoctrinándola a punta pala, la Biblia de memoria, ¿vale? Entonces, yo digo, aquí hay que hacer algo. Y me propuse seriamente, en este curso universitario que estamos y que estamos a punto de acabar, esto fue antes del confinamiento ese de los 50 y pico días, yo hablé con mi párroco y le dije, yo quiero estudiar teología, porque yo tengo la obligación y la necesidad de ser un cristiano instruido, porque si como católico que me siento y que soy, yo tengo que darle respuesta católica a mi hijo, no bajo otra doctrina. La respuesta del párroco no fue ni mucho menos decirme, mira, pues aquí me tienes, a tu servicio, cualquier cosa, lo que sea. Me derivó al Instituto Teológico de Canarias, donde cada curso que hace te puede salir 200, 250, 300, 400 euros. Esa es la respuesta, ¿vale? Entonces, ahí sufrí una caída muy fuerte, porque me estoy guiando por el Espíritu Santo, como yo dije antes, en darle la vuelta 1001 vez a la Biblia buscando respuestas, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto de vista, ahora mismo, en estos momentos, a mis chavales, me cuesta mucho hablar desde el interior porque no tengo la respuesta. He acudido donde creo que debo acudir, ¿no? A mi parroquia de guardia, como digo yo, y no he encontrado respuesta. Y con esto ya acabo y que hablen los demás, que yo he hablado demasiado aquí en este rato. Bueno, Víctor, a lo mejor, pues haciendo un poco por darte un poco a lo mejor respuesta, muchas veces, bueno, ese acompañamiento o no es el párroco de nuestra parroquia o por circunstancias, pues, por ejemplo, el suyo le mandó pues, a otro lado, le derivó, pero sí es verdad que, bueno, que al final las familias cristianas, si conoces, pues que tengas relación a lo mejor con algún grupo no sé, si en su parroquia hay grupos de cualquier movimiento, ¿no? Aparte del Scout. Pues a lo mejor por ahí pues también puede buscar ese apoyo y esa respuesta, ¿no? Porque muchas veces como nosotros nos enfrasquemos en algo, no le vamos a dar la solución, ¿no? Y no sé, si eso le puede ayudar, pues bendito sea Dios. Y desde aquí pues rezamos también por usted, ¿no? Porque bueno, en el seminario final rezamos unos por otros.
Y al final, pues eso, ¿no? Es difícil hablar de Dios, pero pues muchas veces aquí Amalia ponía eso, ¿no? Que los grupos, los crales pasan horas preparando cualquier juego, pero que cuando es la hora de la fe, pues siempre vamos a lo mismo. Vamos a intentar romper ese esquema, ¿no? De que sea lo que ellos conocen. Y bueno, ahora has dicho que eres de las Canarias, ¿no? El obispo que tienes por allí es conocido nuestro y es un buen obispo, ¿no? Aquí ha hecho mucho bien. Entonces, pues bueno, igual, no sé, es la oportunidad que tenéis pues desde los movimientos de conocer a don José. Y bueno, él es uno bueno. Y Paco, pasamos contigo, que estaba... Entonces el obispo conoce los escados, ¿no? El obispo sí, el obispo aquí ha tenido mucha vinculación con nosotros. Vamos, nos faltaba una acampada de la delegación, creo yo, a celebrarnos misa desde que se ordenó. Aquí, obispo. Sí, yo un poco lo que estaba comentando Víctor a colación, lo importante, y no hemos tocado la figura del conciliario, ¿eh? En los grupos y en las ADE. Es importantísimo ante cuestiones y dudas, pues como ha planteado Víctor o como Leti estaba comentando una situación de un niño que tiene, también dependiendo de la edad. Yo creo que la figura del conciliario es importantísima. Y también la vinculación con nuestras parroquias, es decir, porque podemos nacer de nuestras parroquias, pero tenerlo como base. Y son problemas que está generalizado en todos los grupos MSC. Es decir, tenemos las parroquias, vamos para reunirnos, pero luego de la vida parroquial muchas veces no participamos. Yo en el tema de los pioneros, la Virgen, comentaba Raquel los Rangers. Yo los Rangers yo un poco los clasifico con una frase que yo utilizo mucho, como es pereza. La palabra pereza, y no es desafección a la fe, es que le da pereza, como es, en plan, me da pereza. Pues los Rangers no es que no tengan, no quieran vivir lo que es la palabra de Jesús, que va, les gusta cuando lo pones con experiencias de vida y sobre todo cuando se identifican con ellos, a lo mejor chuminas tonterías, pero si los encauza bien. Pero los pioneros, la Virgen, qué difícil. Y más cuando te encuentras a un nene que te dice, pues yo no creo en Dios, no creo en la iglesia, que es lo que tú comentabas, Pablo, lo que es la estructura. Y yo utilizo una herramienta que la verdad, que está en la Biblia, que es las parábolas. Pero yo utilizo este librico que se llama Parábolas como dardo. Os invito a que lo utilicéis. Está de vicio y toca distintos puntos, ¿vale? Y yo creo que una de las herramientas que nos falta un poquito no te voy a decir a los animadores de fe, sino a los propios responsables cuando nos formamos, que nos nutran de herramientas, que un poquillo pues nos vamos tirando entre un compañero y otro, dándonos información, porque al final las situaciones son las mismas en todos los grupos. Y necesitaríamos eso un poco, que nos nutran de más información, pero ojo, también tenemos que ser consecuentes y participar de estas formaciones que nos estáis dando vosotros, porque aquí es donde sacamos muchas de las info. Entonces, pues, por mi parte, daros las gracias. Gracias a vosotros, Tita. y si en algún momento necesitáis algún material o algo que podamos aportar, por supuesto estáis totalmente invitados a pedirlo. ¿Vale? Aparte, anda, que está presente la animadora de Fe de Andalucía, que echéis mano, que me uséis, que me preguntéis, que me pidáis, que estamos para lo que necesitéis, ya lo sabéis, ¿a que sí, Paco? Sí, hablamos que en serio, contigo. que siempre estamos a vuestra disposición. Que cuando hay un grupo que nos ha dicho, oye, que necesito hacer una dinámica, ayúdame vamos a hacer una dinámica de tal, se le ha ayudado. Cuando han necesitado un material para cualquier cosa, que ya sabéis dónde estamos. Encarní. Dime. Soy María José. No Dime. sé si se me ve. Aquí arriba. Bueno, Se te arriba, escucha abajo, por no sé abajo. por dónde saldré. Bueno, yo soy de la Delegación Diocesana de Albacete. Me lo pasó mi jefa de grupo, vuestra fogata, y me ha gustado muchísimo. Aquí estamos muy en mantillas. Cada grupo iba por su lado.
Y bueno, pues yo soy la coordinadora de la delegación de Albacete, la coordinadora de animadores de fe. Pero ya te digo, estamos como un poco muy despistados. Estamos intentando, nos han nombrado conciliario hace muy poquito, porque el que era nuestro conciliario lo hicieron vicario del obispo y entonces ya lo que faltaba. Entonces necesitamos mucha ayuda. Yo sí me gustaría poder contactar contigo, que me puedas dar, no sé, o un correo electrónico o cómo podría... Sí, yo pongo por el chat mi correo electrónico. Sí, es que tengo problemas Y para lo que ver el queráis. chat, no sé por qué. Dímelo de viva voz, porfa. Animación Fe, todo junto, ¿Cómo se ha cortado? @scoutsur. Animación Fe. Animación, fe, ¿sí? Arroba Arroba, scoutsur.com. sí, scoutsur.com. Vale, pues te lo agradezco mucho, Encarni. Nada, a vuestra disposición. Y antes de terminar, en el chat está el enlace para la evaluación, que sabéis que a los scouts es algo que nos encanta hacer, evaluar todo lo que hacemos. Esperamos que evaluéis porque nos ayuda para seguir ofreciendo buenas formaciones y sobre todo dar las gracias a Raquel, dar las gracias a Pablo. Si queréis despediros ya y ya terminamos, que hoy nos hemos comido un poquillo de tiempo y la gente tiene que ir a hacer la cena, los niños y todas esas cosas. Nada, muchas gracias a vosotros por contar, bueno, hablo personalmente conmigo, ¿no? Y confiar y bueno, espero que verdaderamente pues haya sido de ayuda, ¿no? La fogata y que bueno, pues a través de Encarni, si queréis, pues también podéis contactar conmigo, nosotros siempre estamos dispuestos aquí a ayudar en lo que haga falta y bueno, para dar testimonio de vida, ¿no? Que es lo que más falta nos hace muchas veces en los crales para animar y tirar de estos objetivos. Igualmente, nada, muchas gracias por contar conmigo, espero que os haya servido, que haya sido útil, vaya. Y nada, y a seguir, animaros a que sigáis teniendo ilusión y esperanza en que se puede conseguir. Vale, es verdad, es Por difícil y supuesto. más en los tiempos en los que estamos, pero bueno, a nosotros nos van los retos siempre, o sea que ánimo. Vale, que recordaros que mañana en la fogata que no se pudo realizar la semana pasada de redes sociales, por lo que lo recordáis y que nos vemos prontito, que muchísimas gracias a todos y que buena caza. Y buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Vale, yo decir nada, despedirlo y Muchas gracias. darle una vez más la gracia a Scout de Andalucía, no solo porque yo me formé con ellos, porque cuando me tocó ser responsable bien joven, pues aquí no habían formadores, venían todos de Andalucía, ¿verdad? A mí me dio clase Pilar de Huelva, no sé si alguno de los antiguos se acuerda de ella, que perteneció a la escuela de Scout de Andalucía, y es una de las interdiocesanas, que más activa está, y le doy ahí el aplauso ese de ánimo y que sigan pues con la sonrisa distintiva del Scout, que es alegre ante las dificultades, ¿verdad? Pues ahí van las 1001 gracias por lo que están haciendo con la fogata. Muchas gracias, Víctor.